de lo que está ocurriendo. El presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñalosa. Gracias por atendernos, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. A nosotros nos va como nos va a la mayoría de los argentinos que estamos, la mayoría, o por lo menos buena parte, con la incertidumbre y cierto temor de lo que está pasando en el termómetro de la capacidad que ustedes tengan para la atención. ¿Qué está pasando en terapia intensiva de la provincia, doctor? Bueno, a nivel global, nosotros vemos que cada vez hay una mayor demanda de camas críticas. Obviamente, el COVID representa la mayoría de la mayor demanda por casos críticos. También hay que sumarle la patología estacionaria no COVID. Por lo tanto, de los informes de la ocupación media global en toda la provincia, alrededor del 44% del COVID, hay que sumarle la patología extra, que es todo el resto que existe y convivimos con esto, que es el accidente cerebrovascular, infarto, accidente de tránsito. Esto globalmente, en suma, en términos informales, porque no hay un dato oficial de la ocupación total con las dos causalidades, tendríamos que estar redondeando en términos por lo que nosotros medimos, vuelvo a decir, de manera informal, pero cerca del 60%. 60%. Bueno, el número es alto. De todas maneras, uno puede pensar, con la realidad de otros lugares como el Gran Buenos Aires, todavía queda, si se me permite justamente la expresión, un pulmón de un 40%, pero con semejante escalada de casos, uno se pregunta cuánto dura ese pulmón de 40% que todavía nos queda para la atención en terapia intensiva a los cordobeses. Esa es digamos, el temor más grande, porque nosotros estamos viendo que todavía no llegó el mes más frío del año, no ha llegado todavía, no ha pasado ni siquiera la mitad del invierno, quedan 2 meses sumamente crudos para vivir, y ya estamos con este nivel de ocupación. Pensamos que se hace muy difícil que vayan a bajar la demanda de casos críticos. Todo lo contrario es de esperar que esto vaya en aumento y que la situación se vaya poniendo cada vez peor, como ya le ha pasado a otras provincias vecinas y está pasando, y bueno, y ustedes ya lo están informando seguramente, y las medidas que están tomando otros gobiernos. Ahora, doctor, usted como máxima referencia en Córdoba, le pregunto, la realidad es que cuando uno ingresa a terapia intensiva, lo que ocurre con los insumos, ¿hay insumos suficientes? Todo tiene signo de interrogación. ¿Hay insumos suficientes y hay profesionales suficientes para la atención de aquellos que llegan a ese punto que es el más crítico de la enfermedad? Bueno, lo que nos preocupa es tal cual eso, porque lo que está pasando en otras provincias es que con la gran demanda de casos aumenta el consumo de insumos y con se agotan. Y ha pasado en otras provincias que ya hay dificultades para acceder a insumos básicos como el oxígeno. Por suerte acá, esa instancia todavía no ha llegado y no tenemos restricción de acceso a ningún insumo prácticamente, pero claro, hay que tomar en consideración que tenemos una demanda de una ocupación de casos del 60%. Claro. No quedamos fuera de que nos pueda pasar algo parecido. Eso en cuanto a insumos y equipamiento. Sí. Luego tenemos que pensar qué pasa con el personal. El personal de salud que atendemos todas estas unidades críticas. Estamos inmunizados, pero no estamos exentos de enfermarnos y estar expuestos a tener que abandonar nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, se trabaja con una incertidumbre muy alta, dado que nos miramos día a día y decimos, bueno, más vale que mañana no amanezca ningún enfermo porque uno menos que trabaja es recargar al colega. ¿Y cómo uno pretende mantener una dinámica en donde de un año a otro el número de terapistas no se puede incrementar, porque esto es un proceso que lleva cuanto menos 4 años de egresado para formar? Por lo tanto, insisto, la situación puede ponerse
más crítica de lo que es aún, y lo triste que lo estamos viendo en provincias vecinas, y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para no llegar a esto? Sería el gran interrogante. Sí, sí, que creo que la respuesta es restringir más. Hay que ver hasta dónde llega la provincia, hasta dónde llega el país en sí, porque son decisiones que se tomarán en 48 horas. Doctor, ante la realidad de aquel que ingresa a terapia intensiva, el año pasado hablaban de un promedio, hablando lamentablemente de mortalidad, en el orden del 40%. De cada 10 personas que ingresaban, que necesitaban ser intubados, inclusive en terapia intensiva extrema, era más o menos ese el promedio. 4 de cada 10 lamentablemente fallecían. ¿Hoy la enfermedad está más agresiva y podemos decir que ese número ha cambiado o porcentaje? Bueno, nosotros habitualmente manejamos datos científicos. Los datos que vos estás comentando es en cuanto a la mortalidad esperada del paciente COVID que entra al respirador, y la media mundial es de que estos pacientes tienen una mortalidad entre el 40 y el 44%. ¿Sí? Hablamos de media, quiere decir un término estándar de mortalidad esperada para estos pacientes. ¿Qué vemos nosotros este año? Con valores mayor de mortalidad, pero que no tengo, ni lo tengo yo, ni nadie los tiene verdaderamente con un nivel de evidencia tan fuerte como los datos que vos estás comentando, de mortalidad. Pero vemos 2 o 3 variables respecto al año pasado. Una, que bajó el promedio de edades de afectación. Antes, el año pasado, durante el último año, vimos que el promedio de afectación era para mayores de 65 años, ahora vemos que el promedio de edad, vuelvo a decir, son datos que compartimos entre los especialistas, colegas, no tiene reporte científico aún, pero vemos que ha bajado a 50 años, lo cual es muchísimo, entre 10 y 15 años menos de enfermedad, es muy bajo. Por otro lado, vemos que la criticidad que decimos nosotros del paciente aparece entre el día 7º y 10º de enfermedad. Ahora estamos viendo que el paciente se pone crítico antes, ¿sí? Alrededor del día 5º, entre el 3er y 5º día, el paciente se pone sumamente crítico y demanda la cama crítica justamente. Este grupo de pacientes se está muriendo más rápido que el otro grupo que aparecía o presentaba la enfermedad crítica entre el 7º y 10º día. ¿Qué estoy diciendo en términos concretos? Que lo que sabíamos con los datos del año pasado, que el paciente que entraba a la cama de terapia intensiva ocupaba la cama 28 días aproximadamente en respirador. Ahora, si la patología se presenta grave antes del 5º día, el paciente tiene una mortalidad que no pasa los 10 días probablemente. Son todos términos que les pido que sepan entender que, como son evidencias que estamos viendo nosotros observacionales, habrá que ponerla en juicio del análisis estadístico para que verdaderamente tenga rigor científico. Sí, bueno, pero de todas maneras es empírico, doctor. Ustedes están ahí, están viendo que esto pasa. Después veremos. Así es. Claro. Así es. Una realidad que hay que mostrarla, hay que saberla también a la hora de tomar decisiones. Ojalá el poder político, que es quien va a tomar las decisiones, más allá de cada provincia y del país, esté a la altura de las circunstancias y los escuche a ustedes con esta realidad que nos está tocando vivir, porque ustedes, más que nadie, saben exactamente cómo es la situación. Doctor, ha sido muy atento en atendernos y lo quiero agradecer mucho. Gracias a ustedes, muy atentos en recibirme a mí también. Que tengan buenas noches. Igualmente. Bueno.